damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. Hoy vamos a hablar sobre dos temas que son completamente opuestos, que luchamos contra uno y deseamos el otro. Estamos hablando de el orgullo y la humildad. Mire, cada uno de nosotros lidiamos y luchamos contra el orgullo, porque el orgullo es ese espíritu de soberbia que se tiene por pretender ser superior. Es una característica negativa, es el egoísmo insertado, colocado a fuego en nuestros corazones. Sin embargo, la humildad es ese espíritu de respeto, de deferencia, de mansedumbre. Es una característica positiva, pero quiero mostrarle la gran diferencia entre lo que es el concepto bíblico de lo que es el concepto mundano. Hoy en día, y aún en el Imperio Romano también se vivía esto, cuando se hablaba de humildad y se habla de humildad, se piensa en una persona que se deja llevar por delante, una persona pusilánime, una persona sin carácter. Y cuando se habla de una persona de orgullo, generalmente se piensa en alguien que es avasallador, alguien que va hacia adelante, alguien que logra todo lo que se propone. Pero vamos a aprovechar estos minutos para poder entender con claridad este concepto del orgullo desde el punto de vista de Dios y el concepto de la humildad. Cuando hablamos del orgullo, vamos a encontrar dos significados. Por un lado está esto que mencionábamos de ese espíritu de soberbia que hace que la persona se sienta superior a otros. Hablamos de una característica negativa. En griego la palabra es uperefano, es decir, aquella persona arrogante, soberbia, con una actitud de superioridad. Esta palabra está compuesta por uper, sobre, y painomai, que significa aparentar, aparecer. Generalmente en el Nuevo Testamento esta palabra orgullo casi siempre tiene una connotación negativa, pues por lo general comunica altivez, desdén, soberbia y cuantos otros sinónimos podemos encontrar. Fíjese que en 2 Timoteo 3:2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¡Qué descripción de una persona orgullosa! También podemos decir que, si queremos mirarlo desde un punto de vista, una característica positiva al hablar de orgullo, más bien tiene que ver con ese espíritu de satisfacción, ese placer del valor adecuado, es decir, cuando nos vemos como Dios nos ve, no nos sentimos a menos, ni miramos a las demás personas para compararnos y sentirnos superiores, sino que estamos satisfechos con el valor que Dios nos da como persona. En este sentido podemos mirar una característica positiva. Sin embargo, recordemos, la Biblia generalmente va a hablar del orgullo, de la soberbia, como una acción negativa, como una actitud del corazón, como un problema interior del hombre independiente de Dios. Por otro lado, cuando hablamos de la humildad, también vamos a encontrar dos significados. Podemos mirarlo desde un punto de vista positivo, que es como la Biblia lo presenta, es decir, ese espíritu de respeto, de deferencia, de mansedumbre. Esta palabra en el griego tiene que ver con humilde de espíritu o manso. En el Nuevo Testamento la humildad casi siempre tiene una connotación positiva, pues comunica humildad de mente. El mismo Señor Jesucristo, cuando habló allí en Mateo 18:4, fíjese lo que dijo. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Es decir, Jesucristo es presentado como el ejemplo supremo también de la humildad. Dice la Escritura que Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, tomando forma de siervo. Fíjese, y se humilló a sí mismo hasta la muerte. Qué ejemplo maravilloso del Señor Jesucristo, que seguramente vamos a contemplar y a meditar en algunos minutos hacia adelante. Pero es importante entender que la humildad, por un lado,
tiene esta característica positiva, es decir, no pensamos más de lo que debemos pensar de nosotros, ni menos tampoco. Nos mantenemos con una mente adecuada, humildad de mente. Pero quiero mencionar que hay una característica negativa cuando se habla de la humildad. La humildad bíblica no es un espíritu de insignificancia, de subordinación, de inferioridad. Esta característica negativa no tiene que ver con lo que dice la Escritura. Recuerde entonces, cuando hablamos de humildad, no nos estamos refiriendo a una persona que es y se siente inferior, que se siente insignificante. El concepto bíblico de humildad es que conoce el valor que tiene delante de Dios y mantiene una mente humilde. Esto me lleva a lo que dice Romanos 12, en el versículo 3. Allí expresa el apóstol Pablo: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y mire cómo termina: sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Qué hermoso concepto cuando hablamos de la humildad que Dios quiere. Pero por un momento me gustaría que podamos mirar las características y comparar el contraste entre lo que es el orgullo y la humildad según las Escrituras. Hay una percepción secular del orgullo y hay un corazón humilde conforme a las Escrituras. Observe la diferencia entre uno y otro. El orgullo nunca admite una debilidad. En cambio, la humildad puede ver las debilidades como parte de la escuela de Dios. Se puede deleitar en sus debilidades. Mire, ¿se acuerda cuando el apóstol Pablo, allí en 2 de Corintios 12:10, habla que le pidió varias veces a Dios que le quite ese aguijón? Mire lo que dice allí: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y dice: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué diferente. El corazón orgulloso no admite su debilidad. Sin embargo, el corazón humilde mira las debilidades como una parte de lo que Dios permite para sentirse fuerte en Dios, no en las propias fuerzas suyas. Además, el orgullo exige sus derechos constantemente. En cambio, el corazón humilde renuncia a sus derechos personales en bien de los demás, en bien de la mayoría. Y acá quiero mencionar el ejemplo del Señor, lo que dice Filipenses 2, 5 al 8. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y luego dice la Escritura que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjese qué ejemplo supremo del Señor, renunciando a sus derechos personales. ¿Por qué Él debía venir y humillarse y estar en medio nuestro y aún morir en una cruz, si no era pensando en nosotros? En cambio, el corazón orgulloso exige sus derechos. Yo recuerdo a una tía que cuando manejaba decía: primero yo, después yo y siempre yo. Fíjese, a veces actuamos en nuestra vida, aún como cristianos, solamente exigiendo y defendiendo nuestros derechos. Pero el corazón humilde toma el ejemplo de Cristo en cuanto a esto. Además, otra característica de lo que hace el corazón orgulloso es que busca siempre la reivindicación a cualquier precio. Es decir, no solamente exige sus derechos, no admite ninguna debilidad, sino que siempre, no importa el precio que haya que pagar, busca la reivindicación. En cambio, el corazón humilde espera en la reivindicación de parte de Dios. Es decir, Dios es juez y Él ubica cada cosa en su lugar, en sus tiempos. Por eso en 1 de Pedro 5:6 el apóstol dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El corazón orgulloso busca la reivindicación a cualquier precio, sin embargo el corazón humilde espera esa reivindicación de parte de Dios y en los tiempos de Dios. Otra característica del corazón orgulloso es que busca el reconocimiento y la alabanza para Él mismo. Es el centro de todo. Quiere que todo gire alrededor de Él. Un corazón orgulloso. Sin embargo, el corazón humilde acepta solo el reconocimiento de parte de los demás. Es decir, el orgulloso busca el reconocimiento, busca la alabanza, busca ser el centro. Sin embargo, el
que tiene un corazón humilde, solo acepta el reconocimiento de parte de los demás, no está en la búsqueda esa. Proverbios 27:2 dice: alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Qué bueno poder evaluar nuestro propio corazón, porque quizás alguna de estas características delata nuestro corazón orgulloso. Pero algo más, el corazón orgulloso procura vengarse cuando recibe un agravio. Le hacen algo y entonces dice: me la vas a pagar. No importa si pasa un día, un año o 10 años, conserva en su corazón ese deseo de venganza por el agravio cometido. En cambio, el corazón humilde está dispuesto a pasar por alto la ofensa. Y acá hay que tener realmente una buena comunión con Dios y se muestra la verdadera humildad. Cuando hay un agravio, ¿qué hacemos con ese agravio? ¿Nos llenamos de amargura, deseamos vengarnos o estamos dispuestos a pasar por alto la ofensa? Proverbios 19:11 dice: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. ¡Qué grandeza que hay que tener para hacer esto! Otra característica de el corazón orgulloso es que busca la sabiduría del mundo, es decir, se concentra solamente en la intelectualidad, en su razonamiento, en las filosofías, en su parecer. Sin embargo, el corazón humilde busca la sabiduría de Dios. No es tanto qué pienso yo, qué quiero yo, qué dicen los demás, sino qué dice Dios. Proverbios 9:10 dice: el temor de Dios es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Por eso, ¿quiere ver un corazón humilde? Va a encontrar que siempre busca la sabiduría de Dios. En cambio, el corazón orgulloso constantemente busca su propio parecer. Yo opino, yo creo, yo digo, yo. Busca la sabiduría del mundo. Además de esto, otra característica es que el corazón orgulloso no busca el consejo de otras personas. Se la sabe toda, siempre tiene todas las respuestas. Las demás personas no saben las cosas como él sabe. Eso es un corazón orgulloso. ¿Y cuántas veces procedemos de esa manera y quizás no nos damos cuenta que actuamos así? Sin embargo, el corazón humilde busca el consejo de otras personas. No podemos caminar solos. No sabemos todas las cosas, no tenemos todas las respuestas y no necesariamente significa que nos debamos hacer a menos porque pidamos consejo. El corazón humilde busca el consejo de otras personas. La misma Escritura dice allí en Proverbios 12:15: el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Por eso, si usted se está evaluando como lo estoy haciendo yo, debo mirar. Si tengo todas las respuestas, denota que tengo un corazón orgulloso. Busca el consejo de otras personas. Pero además de eso, el corazón orgulloso siempre se está comparando con los demás. Es decir, el soberbio mira a los demás, ya sea que lo exprese verbalmente o que lo piense interiormente, mira a los demás y se compara y dice: yo sé mucho más, ¿qué me va a decir esta persona? Nadie sabe más que él o que ella. Sin embargo, el corazón humilde rehúsa hacer comparaciones innecesarias. Nuestra comparación tiene que ser con Cristo, no con las demás personas. Nuestro corazón orgulloso siempre nos tiende una trampa, porque nos hace comparar con aquellos que generalmente hemos encontrado falencias, comparado con nuestras virtudes. Pero si nosotros aprendemos a compararnos con Cristo, y que nuestro eje, nuestro centro sea Él, esa comparación nos va a hacer notar y tener un corazón humilde, porque vamos a darnos cuenta que cada día debemos cambiar áreas de nuestra vida que manifiestan muchas imperfecciones. El corazón humilde se rehúsa a compararse con los demás, rehúsa compararse. ¿Por qué? Porque como dice el apóstol Pablo allí en 2 de Corintios 10:12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. ¿Quiere tener un corazón humilde? Deje de compararse. O por el contrario, cuando mire a las demás personas, piense en sus áreas fuertes y piense en sus áreas débiles, es decir, de su persona, para entonces ubicar a las personas en su justo lugar.
El corazón orgulloso tiene un alto concepto acerca de su imagen personal. ¿Cuántos hoy en día viven de esta manera, no solamente en círculos impíos o mundanos, sino también dentro de lo que es el mundo cristiano? Todo gira, tiene un alto concepto de sí mismo. Su imagen personal es lo principal. Sin embargo, el corazón humilde piensa con cordura para obtener un concepto equilibrado. Por eso, como mencionábamos, lo que dice Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con juicio, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Piense con cordura. Su corazón necesita pensar con cordura, el mío también. Cuando miramos a las demás personas, no nos comparemos, no tengamos un alto concepto de nosotros mismos, aprendamos a pensar de una manera equilibrada. Nuestro centro es el Señor, nuestro ideal es el Señor, hacia Él debemos mirar y tratar de compararnos. Pero el corazón orgulloso también busca la aprobación de otros, constantemente busca ser aprobado por los demás. Parece que su vida gira alrededor de esto. Y cuando uno vive así, va a encontrar insatisfacción, va a encontrar mucho dolor. En cambio, el corazón humilde desea solamente la aprobación de Dios. ¿Qué piensa Dios? Es su pregunta, no qué piensan las demás personas. ¿Agrado a Dios? No tanto si agrado a las personas. El apóstol Pablo dice allí en Gálatas 1:10 de una manera muy enfática, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. ¿Cómo tenía en claro en su vida y en su servicio a Dios que la aprobación de Dios es lo importante? Pero quiero mencionar dos características más en cuanto a este contraste. Por un lado, hablamos de que un corazón orgulloso encuentra grandeza al ejercer poder, es decir, cuando tiene poder sobre las personas, autoridad sobre las personas, sobre subordinados, y los maltrata y actúa de una manera desconsiderada, pareciera ser que es la forma de demostrar que es el jefe, que manda, que tiene el poder. Bueno, eso es un corazón orgulloso. En cambio, el corazón humilde encuentra la grandeza al servir a otros. Y acá está el gran contraste dentro de los círculos cristianos, dentro del mundo empresarial, ya que el corazón orgulloso cree que a través de ejercer poder y dominio sobre las demás personas es una persona grande. Sin embargo, el Señor dice, si ustedes quieren ser grandes y tener el liderazgo, tener el reconocimiento, aprendan que la grandeza está en servir a los otros. Cuando uno sirve a los demás, entonces es grande. Allí en Mateo 20:25 el Señor dice, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Qué ejemplo maravilloso que presenta el Señor. Mire, un corazón humilde ve a las personas no para usarlas, ve a los demás no como un medio para lograr sus propios objetivos, sino una vida para formar, una persona con necesidades para servir, porque cuando aprende a servir a aquellos que están bajo su liderazgo, entonces esas personas se desarrollan y allí el corazón humilde encuentra satisfacción. En cambio, el corazón orgulloso siempre está en búsqueda de poder manejar, de poder ejercer autoridad, no importa el ámbito en el cual se encuentra. Un corazón orgulloso es un corazón inseguro. Y por último, en estas características y contrastes, encontramos que el corazón orgulloso percibe la humildad como una debilidad. ¿Cuántos hay que miran a una persona humilde como si fuera una persona débil? Sin embargo, el que tiene el corazón humilde percibe la humildad como una fortaleza. El mismo Señor dice, el que quiera ser el mayor en el reino de los cielos debe humillarse como este niño. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, porque Él os exaltará. Es decir, la humildad no es una debilidad, es una fortaleza. Aquella persona que aprende a enfrentar cualquier situación
con mansedumbre, con emociones bajo control, con dependencia en el Señor, es una persona fuerte. El débil es aquel que se enoja, que grita, que maltrata. Esa en realidad es una persona débil. Fíjese qué contraste entre lo que es el orgullo y lo que es la humildad. Desde el punto de vista de Dios, recuerde que el mundo no puede pensar como Dios piensa porque tiene una filosofía diferente, tiene principios diferentes. Sin embargo, en el fondo son personas tremendamente necesitadas, tremendamente inseguras. Bueno, el tiempo se nos está acabando en este programa. Me parece que vamos a continuar con este tema en un próximo programa, pero me gustaría aprovechar estos pocos minutos que tenemos para mirar un ejemplo que presenta la Escritura, en un contraste maravilloso entre el orgullo espiritual y la humildad piadosa, para que podamos reflexionar y evaluar nuestro propio corazón. ¿Se acuerda del ejemplo allí del fariseo y el publicano? Allí encontramos en la Escritura a un hombre como era el fariseo, lleno de conocimiento de la Biblia, lleno de espiritualidad. Sin embargo, tenía un corazón orgulloso, tenía orgullo espiritual. Sin embargo, por otro lado, el publicano, una persona dedicada a cobrar impuestos a sus conciudadanos, generalmente mal visto porque aparentemente también extraía y sacaba cierta coima o cierto cohecho o diferencia a su favor. Pero en él, en este hombre, encontramos lo que es la humildad piadosa. Y me gustaría que podamos ver por lo menos 4 o 5 cosas en cada uno para mirarnos a nosotros mismos y ver dónde estamos parados. Miremos al fariseo. El fariseo, nos dice la Escritura, que confiaba en su propia justicia. La Escritura dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Así era este hombre. Era un fariseo con conocimiento de la Escritura, como decíamos, pero confiaba en su propia justicia, se consideraba justo, se consideraba una persona cercana a Dios, se consideraba una persona que era estimada por Dios por todo lo que era y hacía y los ritos que cumplía. Confiaba en su propia justicia. Esto es una característica del orgullo espiritual. Pero también dice allí que miraba con desdén a otros. Es decir, había en esa misma sala o en ese mismo lugar un hombre, un publicano, lleno de fallas y llenos de problemas. Y este hombre mira con un corazón orgulloso, con desdén, es decir, despreciativamente a los demás y dice, no soy como este. Es decir, esta es la actitud del corazón orgulloso. Se compara y generalmente con los problemas y las debilidades de otros y las fortalezas aparentes de uno. Pero además este fariseo, dice el versículo 11, que no aceptó su pecado personal. Fíjese que la Escritura dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Fíjese, no solo miraba con desdén a este publicano, sino que no aceptaba su pecado personal. Es decir, soy bueno, soy mejor, estoy muy bien. Un corazón orgulloso, pero además solamente veía las fallas de otros. No aceptaba su pecado personal, pero veía las fallas de otros. No soy como esta persona, pero hago esto y esto otro para agradarte. Este hombre quería ser visto por los demás, quería mostrar que era una persona realmente agradable a Dios. Pero además de esto, rechazaba la salvación y exaltaba el yo. Versículo 14 dice de Lucas 18, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Es decir, este hombre en su orgullo espiritual no necesitaba de nada ni de nadie, ni aun de Dios, porque estaba satisfecho consigo mismo. Entonces, si alguien no necesita nada, nada va a buscar, porque está centrado en sí mismo. Se exaltaba a sí mismo y rechazaba la salvación. Pero observe el contraste. Este hombre publicano nos muestra el corazón humilde y piadoso, porque no presumía de su autojusticia, no quiso justificarse delante de Dios, dice que reconoció su indignidad ante Dios, aceptaba el pecado personal que tenía, vio sus propias fallas y una necesidad de perdón,
Pero además de esto, versículo 13, pidió la misericordia de Dios. ¡Qué tremendo! Y lo maravilloso de esto es que recibió la salvación que Dios ofrecía y fue exaltado por Dios. Mire, quiero hacerle reflexionar y que juntos podamos pensar en esto y hacernos algunas preguntas. ¿Estoy comparándome con los demás? ¿Estoy creyendo que tengo todas las respuestas a las preguntas? ¿Estoy satisfecho en mí mismo? ¿Hago cosas para que los demás me vean? Si usted se da cuenta que su corazón y su servicio a Dios necesita un cambio, porque en definitiva todo lo que está haciendo es para exaltarse a sí mismo. Necesita ir delante del Señor y decirle: Señor, cambiame, Señor, ayúdame. Señor, necesito que cambies este corazón orgulloso, que lo quebrantes delante de tu presencia y que me hagas un hijo tuyo humilde, satisfecho en lo que soy en ti, disfrutando de las bendiciones que solamente tú das. Y si usted todavía lucha con el orgullo y no puede obtener victoria, puede ser que asiste a una iglesia, pero nunca abrió su corazón y le dijo a Jesucristo: salvame, limpiame, con tu sangre haceme un hijo tuyo, una hija tuya. Sacá mi corazón orgulloso, porque si no hay una transformación del corazón hecho por Cristo, no puede salir el orgullo del corazón. Entonces, vayamos delante de Dios y le digamos: Señor, dame un corazón humilde. Que Dios le bendiga. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparalcorazon.org. Esta es una producción de BBN.